Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a La Tarde se Mueve. Tal como anuncié en la tarde de ayer, hoy martes 20 de diciembre del año 2011, contaré con la presencia de un científico social, el doctor Rafael Hernández, director de la revista Tema, una publicación trimestral cubana dedicada a la teoría y al análisis de los problemas de la cultura, de la ideología y de la sociedad. El profesor Rafael Hernández es profesor adjunto de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia y hoy nos acompaña en La Tarde se Mueve después de estar concluyendo un ciclo de trabajo para la Universidad de Columbia y la Universidad de Harvard. Es un hombre que ha publicado importantes ensayos y trabajos sobre el tema de la emigración, de la seguridad internacional, de la cultura cubana. Se ha movido en muchos espectros. El doctor Rafael Hernández, yo lo entrevisté hace 4 años y 4 meses en Montreal, a raíz de un congreso del ASA. Por eso creo que me gustaría comenzar por donde dejé aquella conversación. Yo la recuerdo porque la releí, no sé si él la recuerda. Buenas tardes y muchas gracias a Rafael Hernández por estar nuevamente en La Tarde se Mueve. Buenas tardes y muchas gracias a ti, Edmundo, y gracias a nuestros escuchas, a tus radioescuchas, a nuestros radioescuchas ahora, por estar atentos a esta conversación. Vamos a tomar por donde empezamos. Lo que le digo en concreto es que hace 4 años y 4 meses hablamos de reajuste. Hoy se llama actualización del modelo socialista cubano. Las relaciones con Venezuela y América Latina fueron también tema en aquella entrevista. Hoy eso se transforma en la creación de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y hablamos en aquella época también del estilo de dirección del hoy presidente Raúl Castro. En ese momento todavía no era presidente como lo es hoy, y de las relaciones raciales en Cuba. Esos eran temas que se discutieron también y que serán parte de la conferencia del partido en el próximo enero 2012. No quiero que me vaya a las particularidades, ya iremos a las particularidades, pero en general le he hecho un disparo de varias cosas y quiero que a modo general usted me diga cómo ve esos diferentes hechos en el día de hoy. Bueno, es evidente 4 años después que la tendencia manifiesta ya en las relaciones exteriores de Cuba en general y en particular con la región de América Latina y el Caribe se ha consolidado y se ha profundizado. Hoy Cuba tiene relaciones con absolutamente todos los países de América Latina y el Caribe, incluyendo El Salvador y Costa Rica, que fueron los últimos. Tiene relaciones, naturalmente, nunca se han interrumpido con Canadá. Las únicas relaciones con el hemisferio que siguen rotas es con los Estados Unidos. Entonces, esas relaciones hoy están hechas de un ingrediente fundamental que no es necesariamente una identidad ideológica, porque América Latina es una multiplicidad, es una pluralidad de contenidos políticos, de procesos políticos, sino que está hecha de una voluntad de cooperación, de una voluntad de integración, de un interés común compartido. Y Cuba forma parte de ese espectro latinoamericano contemporáneo. Si nosotros miráramos atrás, no a los últimos 4 años, a la entrevista que tú gentilmente me hiciste en Canadá, sino a hace 50 años, hace 45 años, hace 40 años, en que Cuba estaba completamente aislada en el hemisferio, en que Cuba era vista por muchos gobiernos de América Latina como una amenaza. Hoy la situación es radicalmente diferente. En el país donde hubo guerrilleros cubanos combatiendo, en Venezuela y en Bolivia, hoy existen gobiernos con los cuales Cuba tiene las relaciones más estrechas que han existido nunca. De hecho, existen otros procesos que no tienen ese contenido tan radical, con los cuales Cuba también tiene puntos de comunicación y colaboración mucho más profundos que los que han existido nunca, como es el caso de Brasil, como es el caso de las relaciones también con países como Argentina y por supuesto Ecuador. Pero en general estamos viviendo un contexto latinoamericano que está mucho más cerca de Cuba hoy. No es simplemente que también la política cubana
se ha movido, sino que América Latina y el Caribe se han movido en relación con Cuba. América Latina y el Caribe están más cerca de Cuba hoy, incluso en otros procesos que no son tan cercanos al cubano, y que no comparten tantos problemas como los que tienen en común la agenda de Cuba y la agenda de la mayoría de los países del Caribe. Incluso los más alejados tienen muchas cosas en común, están mucho más cerca de Cuba que nunca antes. Respecto a los otros temas que tú mencionabas, creo que la problemática de las relaciones raciales en Cuba ha avanzado en la medida en que se ha convertido cada vez más en un tema de debate público. Ya hoy se habla no en círculos restringidos, incluso en marcos institucionales exclusivamente, sino se trata el tema de una manera muy amplia y que, como tú dices, este debate tiene que ver también con una política del partido dirigida a complementar, a suplir, a facilitar, a hacer que se tome conciencia mayor públicamente en los libros de historia, en la televisión, en los medios de comunicación acerca del gran saldo de contribución de los afrodescendientes en Cuba a la construcción de la nación y de la cultura cubana. Yo creo que se ha avanzado mucho en esa dirección. Yo creo que lo que se ha logrado ha sido no el resultado de una decisión política. Yo creo que viene de abajo. Yo creo que la sociedad civil cubana se ha manifestado a través de los medios culturales, a través de los medios intelectuales. Ha crecido el espacio ganado al debate público. El próximo número de la revista Temas estará dedicado a comunicación y esfera pública en Cuba. Hoy podemos hablar de una esfera pública expandida en el sentido de un espacio de convergencia de diversos discursos, de posiciones, de criterios, y de hecho yo diría que la política cubana, la política del gobierno y del partido, están hoy más cerca también que nunca de ese debate público. Rafael Hernández, en noviembre pasado, este año, en noviembre, usted hizo una presentación en la organización Diálogo Interamericano junto a otros especialistas sobre el tema cubano, como Julia Suárez, directora del Latin American Study del Consejo de Relaciones Internacionales. En ese encuentro definieron el actual proceso político cubano como update del socialismo, es decir, actualización del socialismo, y dejaron claro que Cuba no iba por el mismo camino de las llamadas primaveras árabes. Quiero que le explique usted a los oyentes y a los lectores de esta entrevista, que será escrita también, en su propia tesis, por qué Cuba no fue ayer por el camino de la URSS y de los países de Europa del Este cuando se renunciaron y se desintegró la URSS, y por qué no es hoy como Egipto o como Túnez o como Libia. ¿Por qué? Que por cierto, celebró ya el pasado fin de semana el primer aniversario de una primavera democrática. ¿Por qué Cuba no? ¿Por qué Cuba no? ¿Y qué es el update? ¿Y cómo va el update del socialismo? Bueno, yo creo que el proceso de cambio que tuvo lugar en los países de Europa del Este y en la antigua Unión Soviética tiene una naturaleza diferente a la que ha tenido lugar en Cuba en los últimos 20 años y que hoy se encarrila a través de políticas y de una legislación que está contribuyendo a proyectar un nuevo modelo socialista. En el caso de la Unión Soviética, la perestroika, las dos, empezaron por ser políticas de reforma, pero muy claramente se advirtieron corrientes profundamente antisocialistas y también la expresión de males profundos instalados desde la época del estalinismo. La Unión Soviética, a pesar de la periodo de renovación de Khrushchev en los años 60, en los años 50 y 60, a pesar de los intentos de modernización del modelo económico, de los éxitos indudables que tuvo la Unión Soviética en la conquista del cosmos, de su enorme poderío militar, la Unión Soviética nunca pudo rebasar como sistema político los males que arrastraba de la época de Stalin. Esas huellas quedaron ahí. El partido y el liderazgo soviético fueron perdiendo cada vez más contactos con sus bases,
muchos ciudadanos soviéticos auténticamente socialistas, sin embargo, no se sentían que tenían sus sentimientos, sus ideas reflejados en esas políticas, y en la compleja situación de los países de Europa del Este, pues obviamente el socialismo nunca echó raíces profundas, nunca tuvo raíces profundas. Eso fue el resultado sobre todo de una situación de facto en donde el Ejército Rojo ocupó estas ciudades después de la Segunda Guerra Mundial y el Pacto de Yalta, etcétera. Lo que se conoce al respecto. En el caso de Cuba, como todo el mundo sabe, los orígenes del proceso socialista cubano están en la propia situación histórica cubana de fines de la década de los años 50, que es el resultado acumulado de una lucha por la libertad y por la independencia que viene desde el siglo XIX. No se puede entender la revolución socialista sin entender que es la desembocadura de un proceso histórico anterior. Y digo la desembocadura no porque sea el punto de llegada, porque nunca es la llegada final, siempre hay un puente hacia el futuro, y eso es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es que durante los últimos 20 años, no solo como resultado del fin del bloque socialista, no solo como resultado de la desconexión de Cuba del sistema internacional a través del conducto que la ligaba a la Unión Soviética, a los países de Europa del Este, sino como resultado de las insuficiencias del propio modelo socialista que se agotó a partir de haber sido adoptado en el año 1976, se agotó claramente, tenía signos de agotamiento a mediados de los años 80, y evidentemente en los años 90 ya había entró junto con, catalizado por la caída del campo socialista, entró en un claro proceso de crisis. Eso que llamamos en Cuba el periodo especial. El periodo especial no es solamente una crisis económica, es una crisis de la manera de pensar el socialismo, es una crisis de valores, es una crisis moral, es una crisis que involucra a la sociedad. De manera que esta transformación no empezó hace 6 años, cuando Raúl Castro tomó posesión, ni hace unos meses, cuando el Congreso del Partido adoptó las medidas económicas y sociales aprobadas en el Congreso, sino que empezó mucho antes la transformación de la sociedad cubana, la manifestación de problemas que estaban ahí, de espacios en donde la opinión pública se desplegó un espacio mayor de debate, junto con una crisis, junto con la caída del nivel de vida, se produjo al mismo tiempo una expansión de los espacios de libertad de expresión dentro de Cuba. Eso es un hecho patente. Cualquiera que haya visitado Cuba hace 25 años y la visita 20 años después se podrá encontrar, o ahora, se podrá encontrar que ese debate público se ha expandido mucho, aun cuando no siempre se refleja en los medios de comunicación. Eso no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido y con lo que era el statu quo existente en los países del norte de África, en los países árabes. Eso no tiene nada que ver ni con lo que ha ocurrido en Egipto, en Marruecos, esto en Libia. No tiene nada que ver porque ni la cultura, ni el régimen político, ni el proceso histórico que condujo a eso tiene nada que ver. Se habla, algunos analistas hacen comparaciones traídas por los que tienen que le adjudican a los celulares, a Facebook y a Twitter la posibilidad de la subversión, el instrumento de la subversión. Eso es absolutamente ridículo. Eso es como creer que hubo revoluciones revoluciones políticas, quiero decir, producidas por el teléfono y el telégrafo. Eso es conferirle a los aparatos, a la tecnología, un poder de fuerza, de fuerza, de expresión y de motivo y de causa del desencadenamiento de un proceso profundo de transformación social y política, que es lo que tiene lugar en esos países árabes, en donde un régimen políticamente muy autoritario y que cada vez menos refleja los intereses de la población, esto se desmorona. En Cuba, en todos estos 20 años de dificultades económicas serias, de malestar, de incluso de crisis de valores, en todos estos años no ha habido realmente signos significativos de inestabilidad política.
no hay signos significativos de estabilidad política, no porque la policía cubana sea más efectiva que ninguna otra. De hecho, la policía cubana no utiliza la violencia, los medios de represión que son tan comunes en casi todas partes, incluidos los Estados Unidos, para reprimir las manifestaciones. Y lo otro sería pensar que el pueblo cubano en un estado en una situación de decisión de que eso fuera el mejor camino, no tendría el valor de hacerlo porque le tiene miedo a la policía. Eso es ridículo. De hecho, lo que ocurre es que el consenso político que se rearticula en este contexto de los años 90 y de los años 2000 es un consenso político que demanda un sistema más descentralizado, un sistema que involucre un espacio mayor para el sector no estatal, una reducción del aparato burocrático y una serie de medidas que devuelvan a la población el estándar de vida que logró tener en los años 80 y que fue fruto del socialismo. Es un modelo socialista que en el tiempo dejó de tener capacidad para seguir manteniendo ese alto nivel, no solamente, repito, por la caída de la Unión Soviética. Lo que ocurre, por consiguiente, ahora, es que ese cambio de consenso también es un consenso en donde hay una coincidencia en torno a no producir situaciones de perturbación del orden, de violencia pública, de alteración, de uso de medios de fuerza para resolver este problema. Muy pocas personas en Cuba realmente piensan, incluso personas que están en oposición al gobierno, realmente piensan que la mejor manera de resolver esta situación en la que nosotros hemos estado, es la de recurrir a la violencia, la de recurrir a la insurgencia, la de recurrir a la perturbación del orden. Y eso es muy evidente para cualquiera que visite Cuba, y es más evidente obviamente para el que vive dentro de Cuba. Las soluciones tienen que ser soluciones graduales, que no se demoren, en donde no se pare de avanzar, donde no se pare de transformar, de crear un espacio en donde los ciudadanos puedan tener un trabajo digno, ganar lo suficiente para adquirir los productos básicos en el mercado y, por supuesto, tener un espacio de expresión de la opinión pública, de discurso crítico. El gobierno cubano ha llamado a la discrepancia, ha llamado a la expresión de criterios, ha llamado a la discusión crítica de las políticas. Muy pocos gobiernos, yo no conozco ninguno, que antes de lanzar una política de reajuste, antes de lanzar una política de transformación del modelo económico, someta ese documento a la discusión de millones de sus ciudadanos. Y eso ha ocurrido. O sea, el debate público en Cuba constituye una forma de apropiación por parte de la ciudadanía de los cambios políticos, porque la expresión de los criterios de las personas, de los simples ciudadanos, ha sido un paso fundamental, tan importante como las medidas que se han aprobado, como las medidas que faltan por aprobar, como las políticas que se han adoptado y las que no se han adoptado y se deben adoptar. Tan importante como eso son los debates habidos en torno a esas políticas. Y yo creo que ese es un proceso intensamente, fundamentalmente democrático. Y por consiguiente, el espacio para que surja la primavera o la árabe o el derrumbe, el caos, la implosión del socialismo está fuera del horizonte actual. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Hacemos una primera pausa comercial. Estamos teniendo una entrevista con el doctor Rafael Hernández, importante académico y sociólogo cubano. Regresamos inmediatamente con otras preguntas para el doctor Rafael Hernández.
Estamos de regreso en la tarde se mueve junto al académico sociólogo cubano doctor Rafael Hernández, director de la importante revista Tema. Siguiendo con el proceso de reformas en Cuba, quisiera pedirle si es posible que nos aclare sobre una especie de prólogo que la mayoría de los especialistas sobre Cuba adelantan siempre que van a referirse a los cambios en la isla, y casi todo el mundo señala que las reformas tienen enemigos, que hay personas revolucionarias que están en contra de las reformas en Cuba. Ahora bien, ¿se puede identificar alguno de estos adversarios más allá del término general de la burocracia? Siempre se dice la burocracia, pero pudiera identificarse. ¿Existe algún documento, existe algún libro o un discurso de alguien, hablo de nombres, que se pueda decir, miren, aquí está, este es un documento de la contrarreforma en Cuba? Esto es lo que están diciendo algunos dirigentes que se oponen a la reforma. ¿Existe eso? ¿Usted conoce algo así? Bueno, yo creo que no. Yo creo que las expresiones de resistencia al cambio son expresiones que yo, por andar rápido, llamaría algunas que no son negativas, que son constructivas, digamos, y otras que son francamente negativas. Yo, entre las constructivas, indicaría a aquellos grupos que obviamente no pueden y no van a recibir un beneficio instantáneo, directo, porque no participan de los espacios y de las nuevas oportunidades que se abren con el trabajo por cuenta propia y con la ampliación del sector no estatal, entre otros, las personas que tienen una edad que ya no les permite poder incorporarse a la fuerza laboral o iniciar un nuevo proyecto de vida, aquellas personas que están en una situación definida como bajo el nivel de pobreza, lo cual ha crecido en el periodo de la crisis. Algunos sociólogos estiman esto en alrededor del 20% de la población. Estas personas no necesariamente disponen de los recursos para poder aprovechar los cambios que están teniendo lugar. Con lo cual, la necesidad de una política social que aproveche el crecimiento de la economía para dirigirse a apoyar la situación desventajosa en la que se encuentran estas personas que se enfrentan a las reformas, a los cambios, con una cierta incertidumbre, con una considerable incertidumbre, porque no representan para ellos una clara e inmediata oportunidad de recuperación de su estándar de vida. Esas personas no necesariamente se colocan frente a las reformas con la expectativa, con las ganas y con el entusiasmo de otras que sí tienen estas condiciones. Hay una resistencia negativa que ha sido identificada por la dirección del gobierno explícitamente, que es la burocracia. La burocracia no se opone a través de discursos, la burocracia no se opone tampoco a través de ningún documento, se opone en la lentitud con la que se implementan las medidas ya adoptadas, ya aprobadas, en lo que Raúl Castro describe como una vieja mentalidad, como la rémora principal de los cambios, como la ineptitud de un estilo de trabajo anticuado, y que se manifiesta, por ejemplo, en unos medios de comunicación que, al decir de él, son un insulto al nivel educacional de los ciudadanos, incluso de los militantes del partido. Esa crítica fuerte a esta inercia con la cual el aparato burocrático se demora en adoptar las nuevas reglas, en adoptar los nuevos patrones, en operar de acuerdo con los nuevos criterios y los nuevos enfoques, es posiblemente lo más difícil de cambiar, es posiblemente lo más difícil de transformar. Y desde mi punto de vista, es esperable que la conferencia del partido tenga ese como uno de sus puntos centrales. De manera que a tu pregunta de si hay como le llaman aquí en Estados Unidos, un revólver que echa humo, un smoking gun, un lugar donde uno vaya y lea que fulano de tal, con nombre y apellido, que vive en tal lugar, se opone ferozmente a los cambios. Yo creo que ese no es el principal. Sí, puede ser que haya personas que se manifiesten públicamente en contra de los cambios,
y de hecho, en algunas publicaciones uno puede ver y en internet como algunas personas recelan de ciertos cambios, por ejemplo, no van a dar lugar a la emergencia de una pequeña burguesía y de cierta forma de expresiones de capitalismo. Esa vieja mentalidad que observa en cada tramo del mercado y en cada segmento de la propiedad, de la pequeña propiedad privada, la emergencia del capitalismo, es muy lógico que exista porque ha habido durante mucho tiempo una manera de enfrentar los cambios que estigmatiza esta emergencia de nuevos actores y de nuevos espacios para el mercado, y que toma como definición absoluta del socialismo el socialismo estadocéntrico que ha imperado en Cuba durante todos estos años. O sea, es lógico que existan esas expresiones de mentalidad que digan, bueno, estos son males necesarios. Pero está claro, y este es uno de los aspectos más importantes del momento actual, que en el último año la posición del gobierno cubano ha sido la de no solo legalizar, sino legitimar la presencia de estos nuevos sectores en la economía, en la sociedad cubana, como parte de la familia socialista. Estos, los trabajadores por cuenta propia, los cooperativistas, la gente que funciona en el terreno de la pequeña empresa, no son emisarios del capitalismo, son parte de la familia socialista, de la familia revolucionaria, y así ha sido reiterado por la máxima dirección del gobierno. Vamos al tema del Congreso y de la conferencia del partido. Casi se ha vuelto en otro lugar común, se ha consolidado como otro lugar común, y quisiera saber su opinión. Hay analistas, hay llamados cubanólogos o observadores de la realidad cubana que aceptan como un hecho que los lineamientos al Congreso, lo que fue el pasado Congreso del partido, son el documento rector de las transformaciones, de la actualización del socialismo, y que hay en él las proyecciones estratégicas suficientes como para actualizar el modelo cubano del socialismo. Sin embargo, esos mismos dicen ahora, tienen una posición, digamos que de alguna manera más crítica con el documento de la Conferencia Nacional del Partido. Algunos dicen que la propuesta no son semejantes. Mis preguntas específicas serían, ¿percibe usted distancia entre ambos documentos, entre el del Congreso y el de la Conferencia del Partido? Y unido, le voy a tirar 3 en 1, ¿cree que el partido avanza en su propio proceso de democratización? Y finalmente, ¿qué espera usted de la Conferencia del Partido que se celebrará en enero? Ahí tiene, 3 en 1. Yo creo que los contenidos de los lineamientos económicos y sociales del partido, tal como fueron adoptados en el Congreso, tienen naturalmente carencias, tienen espacios vacíos, y esos espacios vacíos fueron suscitados durante los debates de los varios millones de personas que discutieron los lineamientos durante varias semanas. Yo creo que no se puede entender la proyección de los lineamientos si no va acompañado con el discurso inaugural del sexto Congreso del partido por parte de Raúl Castro, quien dice claramente que sin que haya una transformación del estilo de trabajo político, sin que haya un cambio en la manera de concebir el papel del partido, sin que haya un cambio también en la democracia dentro del partido, en la participación, en el estilo de trabajo del partido, en sus relaciones con la población, sin que haya ese cambio, las reformas no van a tener éxito. Y yo creo que eso, obviamente, está llamando la atención sobre el hecho de que, uno, los ejes que atraviesan estos lineamientos económicos y sociales son ejes políticos. La mayor parte de los analistas adoptan el criterio de que se trata de una serie de medidas estrictamente económicas. Como si en un país como Cuba, con el tipo de sistema político y social que tiene, pudieran hacerse cambios económicos de fondo que modifiquen estructuralmente el orden existente en el terreno de la economía sin cambiar lo demás. Si uno lee detenidamente los lineamientos económicos y sociales, se va a encontrar
que el tema de la descentralización, el tema de la desestatización, el de la desburocratización y el del imperio de la ley, el uso de la legalidad como un instrumento de los cambios, como un marco dentro del cual los cambios no solamente se adoptan, sino se consolidan y se hacen permanentes, que es un dato muy importante, que es un aspecto muy importante. Esos cambios son cambios políticos. Son cambios políticos, obviamente. No son cambios que tienen que ver con la redistribución del poder, con quitarle poder a las estructuras centrales y entregarle más poder a las estructuras de base, a las estructuras locales, y eso tiene que ver con la democratización del sistema. Posiblemente muchos de los que critican el documento de la conferencia del partido esperaban encontrar este tema de la democratización, este tema de las ausencias, de las omisiones en los lineamientos, por ejemplo, el papel de los sindicatos, por ejemplo, el papel de los trabajadores en los centros de trabajo, en las decisiones que se toman en los centros de trabajo, etcétera, como el eje central del documento. Yo pienso, si tomamos en consideración lo que ocurrió durante el Congreso del Partido, que la conferencia del partido puede profundizar y abundar sobre todos estos problemas que están ahí y que están en el mismo centro de la problemática política cubana. Y lo digo porque una de las cosas que también fue realmente admirable del Congreso del partido es que en el Congreso hubo un Congreso, hubo una discusión. Nosotros lo vimos por la televisión, los cubanos y los no cubanos pudimos ver por la televisión un debate real en torno al borrador que se debatió por parte de la población. El Congreso tuvo un contenido, no fue simplemente un ejercicio ritual para ponerle un cuño a una política ya decidida, sino que en el Congreso se tomaron decisiones, se adoptaron cambios que no estaban ahí. Es de esperar que la conferencia del partido se haga cargo de lo mismo, se haga cargo de lo que significan las expectativas de la población y se haga cargo, por supuesto, de esto que yo decía hace un rato, es lo más difícil, es quizás el desafío más grande, es cambiar el estilo político. El estilo político, que no quiere decir estilo en el sentido de la forma de hacer las cosas. Se trata de toda una concepción en relación con lo que es la política, con lo que es la participación de los ciudadanos y con lo que es la relación entre eso que Che Guevara llamaba la vanguardia y la masa. Que ya hoy es más la relación entre los dirigentes y los dirigidos. Es más la relación entre las instituciones políticas representativas de la población, de los intereses y deseos de la población y las respuestas que esas instituciones políticas le dan a esos intereses y deseos de la población. La capacidad para dialogar, la capacidad para gobernar respondiendo a la gente, no con un paquete de políticas que se tienen que aplicar, no importa lo que las personas piensen. Se adoptó una medida que es la medida de la racionalización del empleo. Es necesario, hay 500,000 de empleos sobrantes, es un análisis económico. Sin embargo, la demora en la aplicación de estas medidas, obviamente ha sido el resultado de darse cuenta de que la población estaba angustiada, había una angustia en la gente en relación con el tema del desempleo, una angustia natural, una preocupación natural. Yo creo que el gobierno, al demorar la aplicación de estas medidas, ha demostrado, una vez más, un alto grado de sensibilidad política. Y yo creo que una cosa que distingue a la dirigencia cubana es esa sensibilidad política respecto a lo que la población siente y piensa. Es difícil creer, aunque hay quien no cree, que la máxima dirección cubana no está al tanto de lo que la gente en la calle siente y piensa. Y en un momento como este, en donde los cubanos se expresan en diferentes espacios, en donde hacen sentir sus ideas, hacen sentir sus intereses y sus puntos de vista, que no son homogéneos, obviamente. Estamos hablando de un espacio de debate, siempre que hablamos de un espacio de debate público y de expresión de intereses y de ideas, estamos hablando de diferencias, estamos hablando de no coincidencias, pero escucharlas
y reflexionar sobre ella y asumir responsablemente esos intereses y esos deseos de la población, yo creo que está en el centro de la preocupación de la dirección del gobierno cubano actual. Rafael, pienso que lo que se adopte, igual que los lineamientos económicos y sociales adoptados por el Congreso, lo que se adopte no es una varita mágica. Lo que se adopte no va a ser una camisa de fuerza, un plan que se va a aplicar como si fuera un librito, una Biblia, sino que va a ser un instrumento de trabajo que se va a ir transformando en la medida en que a lo largo de los próximos meses esas políticas se implementen sin prisa, sin precipitación, pero sin pausa. Rafael, vamos a hacer una siguiente pausa comercial. Regresamos inmediatamente para lo que será el último segmento de esta entrevista con el doctor Rafael Hernández, director de la revista Tema. Vamos a la pausa. Estamos de regreso en el último segmento de La Tarde se Mueve, entrevistando al sociólogo cubano Rafael Hernández. ¿Qué opinión? Le pido, me quedan 2 o 3 temas y le pido su excelente capacidad de síntesis para ver si los puedo incluir en esta hora que estamos limitados. Número 1, ¿qué impresión le da que la enmienda del congresista cubanoamericano Mario Díaz Balart no haya podido ir como un arete en el presupuesto de Estados Unidos? Aquí tuvimos que dar una gran batalla a los medios alternativos para que eso se tomara conciencia. ¿Qué opinión general le merece todo esto que ha sucedido en esta última semana en Washington y Miami? Mire, yo pienso que los cambios oficiales, los cambios reales en la política de Estados Unidos hacia Cuba, realmente se reducen a lo que el presidente Obama prometió durante su campaña en relación con facilitar el encuentro, facilitar la ayuda de los cubanos que viven aquí con los cubanos que viven en la isla. Y realmente eso se adoptó en un momento determinado y retroceder frente a la presión de un grupo de interés como este, y hacer fallarle a las promesas hechas y a las aspiraciones, sobre todo, y a los intereses legítimos de los cubanos que viven en Estados Unidos en relación con sus familiares, hubiera sido una prueba no solamente de inconsecuencia en relación con esta base electoral de Florida, sino una prueba de debilidad política, no solo en relación con Cuba. Y yo creo que la administración respondió mostrando que tiene una capacidad y una determinación como ejecutivo de enfrentar estos desafíos que no tienen ninguna base legítima. Porque en realidad, pedir desde la perspectiva de una supuesta representación de los intereses de la comunidad cubana en los Estados Unidos, de la migración cubana en los Estados Unidos, como se le llame a los cubanos que viven en Estados Unidos. Pedir desde la perspectiva de ellos, pedirle al gobierno que bloquee la posibilidad de que ayuden a sus familiares, la posibilidad de que visiten, es un sinsentido. Es una contradicción flagrante en los términos. Es la prueba más palpable de que este grupo de interés político no está representando los deseos y los intereses de la mayoría de los cubanos en los Estados Unidos. Y mucho menos responde a una motivación de democracia y de libertad en Cuba. Esa es la base de legitimización pretendida de la política del bloqueo que va a cumplir 50 años. Esa inconsistencia para mí hubiera sido un signo, una seña de debilidad que va más allá, repito, de la relación con Cuba, en un contexto en donde la administración se encamina ya directamente hacia la campaña del año que viene, la campaña electoral. Entonces, yo pienso que la resonancia que las voces de la sociedad civil real, de la auténtica sociedad civil de los cubanos de Estados Unidos, de órganos como la radio alternativa,
que tú representas muy bien con tu programa, y de tantos americanos que están interesados también en que los cubanos puedan continuar visitando y que ellos mismos pudieran conocer por su propia mirada, por su propia mano, por sí mismos, tocar directamente a la isla. Yo creo que ese consenso es un consenso, claro, que es evidente y que se manifiesta. Y yo creo que esto fue una prueba de fuerza donde la derrota de ese grupo de interés fue suficientemente elocuente, no solamente porque no pudieron lograrlo, sino porque mostraron su naturaleza, mostraron su verdadera índole, que, repito, no es representativa del interés de los cubanos aquí. Déjeme decirle que finalmente estaban tratando de restringir los viajes a Cuba mezclándolo con cualquier tema. Entre los temas que trataron de mezclar estuvo el tema de Alan Gross, quien se encuentra preso en Cuba, algo que es bien conocido. Y mi pregunta específica sería, esto lo hice como un comentario, ¿cuál es su opinión? En su opinión, ¿cómo ve el problema de Alan Gross y el problema de los 5 héroes de la República de Cuba, luchadores antiterroristas? Dígame usted, si usted visualiza una salida a corto o a mediano plazo. Bueno, yo creo que el cariz con el cual se desarrolló todo el juicio que llevó a la condena, a las sentencias de los 5 cubanos que están presos, 4 de los cuales siguen presos, uno de los cuales ya ha sido liberado pero todavía no puede regresar a su país, de cierta forma sigue preso, contaminó, como muchos otros momentos anteriores en la historia de los Estados Unidos, contaminó el juicio, contaminó el carácter verdaderamente justiciero del proceso del tribunal, del proceso del fallo del tribunal. Sobre eso no tengo que extenderme porque ha sido muy comentado. De manera que estos presos son presos políticos, son presos que están ahí por haber cometido una falta política. Y la posibilidad de que sean soltados, yo creo que responde a la justicia, después de haber extinguido 15 años de prisión. Eso debería ocurrir sin que ocurriera nada del lado de Cuba. Pero si hubiera gestos o actos o cambios del lado de Cuba que pudieran citarse como cambios importantes en relación con el comportamiento del gobierno cubano en torno a tener personas en prisión, hace pocos meses, en un diálogo con la Iglesia Católica, el gobierno cubano, como resultado de ese diálogo, liberó a más de 50 personas que estaban presas en Cuba, con cargos de conspiración con una potencia extranjera. Y eso lo hizo en un gesto que no fue un quid pro quo, que no fue a cambio de nada. Lo hizo unilateralmente y lo hizo por un acto de justicia que entendió que era justo a partir, que era conveniente y que era razonable aceptar a partir de la demanda situada por la Iglesia Católica. Le respondió a la Iglesia Católica de Cuba. Yo creo que el papel que la Iglesia Católica ha tenido en modular en el diálogo con el gobierno, el avance, el progreso del diálogo entre la Iglesia Católica y el gobierno cubano se ha profundizado y ha adquirido una calidad nueva en los últimos años, desde la visita de Juan Pablo II y en la próxima visita del Papa. Yo creo que en el contexto de la visita del Papa a Cuba, tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Cuba deberían pensar, o podrían pensar, yo no soy quien para decirles lo que tendrían que hacer, pero sí creo que podrían pensar en la conveniencia, en la oportunidad y en lo razonable de considerar esta situación
de las personas que están presas por estos motivos, por haber violado la ley de ambas partes, pero donde obviamente el contexto político ha sobrecargado ambos casos. Yo no creo que podría afirmarse que la politización tuvo el mismo carácter de ambos lados, pero en cualquier caso que se trata de decisiones judiciales en donde el factor político tiene un peso importante. Y definitivamente yo creo que los cambios y el relajamiento de tensiones, de diferencias acumuladas entre Cuba y los Estados Unidos a lo largo de 50 años es la responsabilidad de los dos gobiernos. Y yo diría, en términos generales, hay una larga lista. Nos quedan 2 minutos, profesor, nos quedan 2 minutos. Me gustaría que ya fuera cerrando la idea porque el tiempo se va a terminar. Ya voy a terminar. Perdona que me extienda sobre esto. Muy Solamente bien. quiero añadir que creo que hay una larga lista de medidas, incluidas todas estas reformas que están teniendo lugar en este momento y de las cuales está empeñada la dirección del gobierno cubano y la población en Cuba. Todos estos cambios han sido cambios que forman parte de una larga lista de transformaciones ocurridas en Cuba durante los últimos 20 años, sin que lamentablemente del lado de los Estados Unidos haya habido una reacción favorable de ningún tipo. Muchas gracias al doctor Rafael Hernández. Finalmente, para terminar la entrevista, gracias. Estamos en días de Navidad, de fiestas de fin de año. ¿A usted qué le gusta más celebrar estas fiestas de fin de año, con villancicos o con los bambán? Bueno, los bambán pueden cantar villancicos también. Solo que a ritmo de timba. Muchas gracias al doctor Rafael Hernández. Muchas otras preguntas se me quedaron preparadas. Cuestión de tiempo, no se pudieron realizar. Creo que la visión de Rafael Hernández siempre es de gran riqueza para estudiarla y para analizarla. Muchas gracias a usted. Feliz Navidad y felices fiestas.